Gracias, señora alcaldesa. Bien, lo que planteamos en este punto es la continuidad de lo aprobado en el pleno anterior. Al final, lo que estamos posibilitando es la concertación de una operación de crédito de 6.935.000 euros para financiar lo que serán actuaciones, desde nuestro punto de vista, históricamente reclamadas por el conjunto del municipio. La partida más importante es la del nuevo auditorio. De este préstamo, 3.400.000 euros irán a sufragar la obra del nuevo auditorio. Hay que tener presente que este equipo de gobierno consiguió fondos europeos por importe de 3,6 millones de euros para sufragar esa actuación. Lo que hacemos es complementar la parte que tendrá que aportar el ayuntamiento a través de esta operación de crédito. No concertarlo sería tanto como renunciar a la obra del auditorio y renunciar también a los 3,6 millones de euros que vendrán de Europa para sufragar esa actuación. Además, también se prevé 1.750.000 euros para empezar a aportar soluciones a vecinos de Costa Norte y Costa Sur con las carencias en cuanto al alumbrado público que vienen soportando desde hace más de 20 años. También apostamos por mejorar los pavimentos asfálticos. Ahí será 1.135.000 euros para casco urbano y 530.000 euros para asfaltados de Costa Norte y Costa Sur, 120.000 euros para la plaza o remodelación de la plaza 1 de Mayo. Y con estas actuaciones que acabo de enumerar sería con lo que se estaría sufragando o la previsión para sufragar con cargo a este préstamo. Estamos hablando de actuaciones verdaderamente importantes, actuaciones que suponen carencias históricas de este municipio que con estas actuaciones se verán paliadas. Entendemos que oponerse a mejorar Vinarós es oponerse a los intereses del municipio. Y por eso no entendemos determinados discursos del Partido Socialista que, cuando tuvieron responsabilidades de gobierno, no solo renunciaron a aportar soluciones a lo que era el auditorio o el nuevo auditorio o a lo que eran los problemas de alumbrado de los vecinos de Costa Norte y Costa Sur. Y ahora que son oposición, vemos que siguen anclados al no por el no. Son inversiones importantes, pero son inversiones a su vez muy reclamadas por el conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, entendemos que por sentido de responsabilidad deberían ustedes dar apoyo a esta propuesta. Gracias. Gracias. Bien, señora Vivian, su discurso refleja la forma de gobernar del Partido Socialista, una contradicción en sí mismo. Estamos a favor de las inversiones, estamos en contra de financiar las inversiones. Eso y nada es lo mismo, señora Vivian. Esto es muy sencillo. ¿Están ustedes a favor de que empecemos a poner solución a los problemas de alumbrado público de los vecinos de la Costa Norte y la Costa Sur? Si es que sí, deberían de votar a favor de esta operación de crédito, que es la que va a financiar que se puedan aportar esas soluciones. Si es que no, pues no confundan a la ciudadanía. Explíquenle que para el Partido Socialista los más de 20 años en los que hay multitud de vecinos de Costa Norte y Costa Sur que para meter la llave en la cerradura tienen que ir con la linternita o el móvil, pues explíquenle ustedes que les condenan a 20 años más. Y todo ello desde un ayuntamiento que tiene posibilidad económica de aportar soluciones a esa problemática. Porque, señora Vivian, es que no es un asunto menor. Es que esta operación de crédito se concierta con los informes favorables de la intervención municipal, de la Secretaría. ¿Se acuerda cuando usted ponía en duda si este ayuntamiento estaba en disposición de poder asumir estas actuaciones? Pues bien, los informes de la intervención son meridianamente claros, favorables. Le digo más, después de concertar esta operación de crédito, el endeudamiento de este ayuntamiento, y lo dice el informe de la intervención, estará en el 52%. Podríamos llegar al 75% de forma perfectamente legal y sin condicionantes de ningún tipo. Obviamente no lo vamos a hacer, pero digo esto para hacer pedagogía. La situación económica de este ayuntamiento está hipersaneada. Y lo que no tiene ningún sentido es que, teniendo un ayuntamiento con posibilidad, estamos hablando de actuaciones para atender cuestiones básicas. Estamos hablando de llevar alumbrado a calles en las que no lo han tenido nunca. Es que hay un Vinarós que parece ustedes desconocen, y es el Vinarós en el que llega el invierno y no hay luz. Y esto no es un discurso. Yo le invito a que transiten más del 60% de las calles de Costa Norte, que no tienen luz.
que para meter la llave en la cerradura tienen que ir con una linterna. ¿Conocen la realidad de este municipio? Si la conocen, ¿por qué la desatienden? Y si no la conocen, pues es todavía peor. Miren, la actuación que vamos a aprobar en el día de hoy la hacemos desde el convencimiento que es el instrumento adecuado para empezar a hacer avanzar a este municipio en tanto en cuanto hay inversiones que no se pueden demorar. Hemos conseguido fondos europeos por importe de 3,6 millones de euros que pagará Europa para que hagamos el nuevo auditorio. Si no ponemos la parte que le toca al ayuntamiento, pues esos fondos se perderían. Respecto a eso, tampoco decimos nada, señora Vivian. Estamos a favor del auditorio, estamos a favor de que Europa nos dé 3,6 millones, pero estamos en contra de financiar la parte que le toca al ayuntamiento. Pues, señora Vivian, tendrá que reconocerme que el micrófono lo aguanta todo, pero desde luego es una incoherencia evidente. Yo les invito a ustedes no a que sean generosos, sino a que no sean cicateros. Gobernaron esta ciudad durante más de 8 años. Se pasaron los 8 años hablando del nuevo auditorio. No dejaron ni el proyecto aprobado. No consiguieron financiación ni tan siquiera para acometer a futuro ese proyecto. Y cuando todo eso lo ha hecho este equipo de gobierno, lo único en lo que podrían ustedes aportar algo a esta actuación, que es votar a favor de financiar la parte que le toca al ayuntamiento, también van a votar en contra. Y después dirán que están a favor del auditorio. Pues lo dirán. Pero sus hechos evidencian todo lo contrario. Tanto los hechos que protagonizaron cuando fueron gobierno, como los hechos que protagonizan ahora cuando son oposición. Este ayuntamiento está en perfectas condiciones de poder asumir esta operación de crédito, porque lo digo más, si podríamos seguir concertando a futuro nuevas operaciones de crédito, porque el ayuntamiento nos lo posibilita la situación económica de este ayuntamiento, y así lo refleja el informe del interventor. Pero ya le adelanto, la intención de este equipo de gobierno, y antes de acabar la legislatura se verá, serán amortizaciones anticipadas, tal y como ya hemos venido haciendo. Es decir, el endeudamiento, que con esta operación de crédito estará en el 52%, cuando este equipo de gobierno acabe la legislatura estará por debajo del 50%. Y todo esto lo estamos haciendo sin subir los impuestos. Y todo esto lo estamos haciendo a la par que ampliamos políticas sociales, habilitamos líneas de ayudas a familias que hasta ahora no habían existido, como los que aprobamos en el último pleno, y aplicamos bonificaciones al IBI a familias numerosas y reducciones generalizadas del 3,5%. Es que todo esto se está haciendo en esta legislatura. Es que, señora Vivian, estamos demostrando que cuando le reprochábamos a ustedes que no hacían nada, estábamos cargados de razones. Y el día a día de la gestión de este ayuntamiento así lo demuestra. Señora Vivian, le invito a que sea concreta en la pregunta que le voy a hacer. 8 años de gobierno en lo que ustedes no aprobaron ni siquiera los proyectos eléctricos para poder acometer el alumbrado público en Costa Norte y Costa Sur. Calles que no lo tienen. ¿A qué se debe que no lo hicieran? Señora Vivian, ¿a qué se debe que cuando lo hemos hecho otro equipo de gobierno ustedes se nieguen a financiar las actuaciones que posibilitarán poner ese alumbrado? Sea clara, sea concreta. ¿Por qué siguen queriendo condenar a los vecinos de Costa Norte y Costa Sur al olvido al que ustedes les condenaron cuando fueron gobierno? ¿Para cuándo defender los intereses de este municipio, señora Vivian? Van a perder en el día de hoy una nueva oportunidad de demostrar cierto sentido de la responsabilidad. Gracias. Señor Juan Amat, té la paraula. Señora Vivian, no confunda, el préstamo es de 6 millones... no, lo digo... el sumatorio, claro, el sumatorio. Es de 6.900.000 euros. Señora Vivian, haciendo el símil o utilizando el símil que usted hacía, una casa, una economía familiar que tiene recursos sobrados para llenar la nevera y para tener luz en su casa, ¿tiene sentido que renuncie a tener luz, que es algo básico? Evidentemente no. Pues es de lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de alumbrado público para Costa Norte y Costa Sur. Calles que no tienen una sola farola. Este municipio, el Vinarós del 2026, ¿es asumible que tenga calles sin alumbrado público, cobrando el IBI a todos los vecinos que viven en esas calles? ¿Es asumible que esa situación se haya prolongado
durante más de 20 años, ¿es asumible en el Vinaròs del 2026? Para el Partido Socialista sí. Gobernó esta ciudad durante 8 años. Ni siquiera aprobó los proyectos eléctricos para empezar a aportar soluciones a esos problemas. Y ahora que son oposición, entienden que es un lujo que este ayuntamiento, que tiene capacidad económica para dar solución a un problema endémico y básico que están sufriendo vecinos que pagan sus impuestos exactamente igual que usted y que cualquier otro ciudadano, y el Partido Socialista les condena a seguir sin luz, porque eso para ustedes es un lujo, según parece. No me ha dado respuesta a lo que yo le he preguntado, seguramente porque no tiene posibilidad de dar respuesta a esos vecinos sin que se le suban los colores. Señora Vivian, 8 años gobernaron esta ciudad. No ha explicado por qué no encontraron momento en esos 8 años, no de aportar una solución, sino de simplemente encargar los proyectos de alumbrado público para ese sinfín de calles de Costa Norte y Costa Sur que a día de hoy no lo tienen. No ha sido capaz de explicar ni tan siquiera por qué no aprobaron los proyectos. Y no ha sido tampoco capaz de explicar por qué el Partido Socialista se niega hoy a llevar el alumbrado público a las calles de Costa Norte y Costa Sur. Señora Vivian, en la demagogia propia de aquel que no tiene argumentos, habla usted de que Vinaròs, después de esta operación de crédito, va a tener un endeudamiento total de 18.285.000 euros. Sí, y ese endeudamiento supone el 52%. Por ley, sin pedir autorización a nadie, este ayuntamiento podría llegar a un endeudamiento del 75%. Y podría superarlo pidiendo autorización al Gobierno autonómico. Estamos en el 52% después de concertar una operación de crédito que dará solución a los problemas de alumbrado de Costa Norte y Costa Sur. No hay razón ninguna para que un ayuntamiento que tiene un ratio de endeudamiento tan bajo como el nuestro, que pueda asumir esta operación de crédito sin subir impuestos. Los vinarocenses pagan el mismo IBI, no. Pagan menos IBI del que pagaban con ustedes. Por lo tanto, es la prueba clara y evidente que el ayuntamiento está en disposición de poder asumir esto. Y otra cosa es, oiga, yo no me endeudaría para esto y me endeudaría para otra cosa. Eso ya es discutible. Pero desde luego estamos hablando de financiar la parte que tiene que pagar el ayuntamiento del nuevo auditorio municipal para conseguir los 3,6 millones de euros que traerá Europa para esa actuación y 1.700.000 euros para solventar los problemas de calles que no tienen luz. ¿Y a ustedes les parece mal? Pues yo supongo que les parece mal porque si les pareciera bien tendrían que estar reconociendo que este gobierno está haciendo lo que ustedes o no supieron o no quisieron. Señora Vivian, a usted que el Ayuntamiento de Vinaròs en 2026 tenga 18 millones de deuda, ¿le parece mucho? Aunque al interventor esté diciendo que eso es el 52%, está por debajo del ratio de endeudamiento de lo que nos posibilita seguir aumentándolo. Oiga, y aquí yo tengo el informe de la intervención municipal a raíz de una instancia que presentó el señor Alsina, y el informe de la intervención municipal, y pone, y se lo leo literalmente, informe de intervención sobre deuda financiera y judicial del Ayuntamiento de Vinaròs a los efectos de la solicitud de información instada por el grupo PSPV, PSOE. Es verdad que lo pedían a fecha de enero de 2013. Es verdad que lo pedían en un momento en el que acababa de salir el Gobierno socialista. ¿Sabe la deuda que tenía el Ayuntamiento de Vinaròs, según el informe de la intervención, a instancias de la petición que hizo el señor Alsina? El 1 de enero del 2013 el interventor municipal la cifraba en 35.180.000 euros. 1 de enero de 2013. 18 en el 2026 les parece mucho. Enero del 2013, más de 35 millones de euros. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que algunos de ustedes tienen más cara que espalda. Que los mismos responsables políticos que están ahí sentados, que justificaban que el Ayuntamiento de Vinaròs en enero del 2013 debiera más de 35 millones de euros, son los que en el Vinaròs del 2026, cuando se está concertando una operación de crédito de 6 millones, de más de 6 millones,
para asumir la obra del auditorio y para asumir los problemas o solucionar los problemas de alumbrado público de Costa Norte y Costa Sur, ahora a ustedes esto les parece excesivo. Acabo. Concluyo, señora Vivian. La realidad, este ayuntamiento económicamente sigue, después de esta operación de crédito, teniendo una capacidad de endeudamiento brutal, brutal. Dos, este ayuntamiento, lo que usted ha omitido en sus intervenciones, este equipo de gobierno, ha amortizado deuda de forma anticipada, sin ninguna obligación, por importe de 8,2 millones de euros, por importe de 8,2 millones, amortizaciones anticipadas de deuda por parte de este equipo de gobierno. Y vamos a seguir haciendo amortizaciones anticipadas con anterioridad a acabar este mandato. Quiero decir con ello que vamos a dejar un Vinarós con alumbrado público en las calles de Costa Norte y Costa Sur, que a día de hoy no lo tienen. Un ayuntamiento con la histórica reclamación del auditorio en marcha. Un ayuntamiento con un nuevo polideportivo. Un ayuntamiento con remodelaciones tan importantes como pueda ser la de San Pascual, Remedios, Avenida Libertad o de la Torre de Ballester. Un ayuntamiento que afrontará la remodelación de 1 de mayo. Un ayuntamiento muchísimo mejor que aquel que nos encontramos. Y un ayuntamiento que habrá bajado impuestos, un ayuntamiento que habrá ampliado ayudas sociales y un ayuntamiento, en definitiva, que demostraremos que, estando bien gestionado, supone el aprovechamiento de oportunidades que ustedes desaprovecharon sistemáticamente en sus 8 años de inacción. Hoy, a los vecinos de Costa Norte y Costa Sur les decimos: empezamos a saldar una deuda histórica con ellos, porque no es de recibo que en el Vinarós del 2026 hayan calles sin alumbrado público. Para los integrantes del Gobierno municipal esto es una vergüenza. Hemos actuado en consecuencia. Creamos la Concejalía de Costa Norte y Costa Sur. Ustedes apostaban por crear la Concejalía del Carnaval. Nosotros por la de Costa Norte y Costa Sur. Concluyo. Y no solo creamos la Concejalía de Costa Norte y Costa Sur, sino que estamos demostrando que las actuaciones más importantes que se hayan dado en toda la democracia en Costa Norte y Costa Sur se van a dar en este mandato. Y nada más y nada menos que para acometer las problemáticas del alumbrado público. Aquella que para ustedes es un asunto menor y que se tendría que posponer, según parece de su intervención. Afortunadamente para los vecinos de Vinarós hay un equipo de gobierno que ha establecido las prioridades de los vecinos de Costa Norte y Costa Sur como prioridades básicas del conjunto del municipio. Y todo ello pese a la oposición del Partido Socialista.